Vamos a poner en contexto la charla que vamos a tener ahora con Jorge Frías, el secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca. Daniel, ustedes hoy en Brisas, primera edición, más temprano en la mañana, estuvieron charlando con Fabián Lugarini, asesor del senador Fernando Pino Solanas, a propósito de algo que va a ocurrir ahora a las 2 de la tarde en el Senado de la Nación, ¿verdad? Sí, esto tiene que ver con un proyecto de ley que se va a presentar, está relacionado directamente con la edad límite para la utilización de buques pesqueros en el mar argentino de 40 años. Hay representantes de Mar del Plata que están allí en esta conferencia de prensa, presentación que se va a hacer del proyecto, e involucra directamente también a la industria naval argentina. Bueno, ¿no? y Jorge Frías justamente va a ser uno de los expositores, como también Fernando Pino Solanas, que lo mencionábamos hace un rato. Frías, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos, Frías. Bueno, esto va a ser a las 2 de la tarde allí en el Senado de la Nación, en el Salón Ilia, hacia nuevos buques pesqueros y sin más naufragios. Es el lema justamente que han elegido o que se ha elegido para poder llevar adelante este proyecto, ¿verdad? Sí, correcto. Discúlpame si me oyen un poco angustiado, pero acabo de pasar por la Casa Rosada y está una tía de mis hijos cuyo marido está dentro del submarino, y la verdad es una tristeza ver a toda esa familia encadenada Sí. en la Casa Rosada pidiendo respuesta. Sí, lo entendemos, Frías, porque ayer estuvimos conversando con Yolanda Mendiola, la mamá de Cisneros, que bueno, era uno de los tripulantes de Lara San Juan, y justamente ayer cuando charlábamos con ella nos ponía al tanto de esta situación, ¿no? Tratar de que el ministro los atienda, de poder recibir alguna respuesta certera. De hecho nos contaba que habían llevado hasta cadenas en los bolsos y finalmente hoy la noticia termina siendo esa, que están encadenados allí, así que es muy lamentable y muy triste. Muy triste, tremendamente triste ver la dignidad de las personas tiradas por el piso, porque obviamente yo, que soy un hombre de mar y que he tenido mis golpes, puedo comprender que no haya respuestas, pero permitir, dejar, no encontrar una salida, que la humillación de las personas, la verdad, es terrible. Bueno, a ver. Gracias por comprender. No, por favor. Bueno, va a comenzar todo a las 2 de la tarde. ¿Con qué expectativas, Frías? Bueno, hoy yo venía escuchándolo a Daniel Temperoni en algunas reflexiones que hacía en la entrevista y que tuvo a la mañana justamente, y presté atención a algunas cosas de las que él decía y me gustó, porque parece que no se ven las cosas desde otra óptica, pero estoy observando que sí, cuando él apunta a que la posible y futura construcción de los buques nuevos no se enfoque a una multiactividad, sino que se tenga en cuenta para qué se van a construir los buques, para qué arte de pesca, y con eso tener un equilibrio en el recurso, en la explotación de un recurso natural, y que no pase como está pasando ahora, que todo está enfocado en el langostino, dañando económicamente otros sectores, ¿no es cierto? Entonces, me lleva a la reflexión de que mi exposición va a transitar por la antigüedad de los buques, justamente. Dejaré la parte conveniente para los trabajadores de Saona, su representante, que también va a exponer, que está muy bueno esto de la generación de trabajo, que por supuesto es una consecuencia de todo este proyecto, pero lo mío es la seguridad náutica y la mejor habitabilidad de las tripulaciones en el mar, ¿no es cierto? En los buques de pesca, donde no se cumple fielmente con las normativas internacionales en cuanto a los espacios de habitabilidad de los buques. Yo vengo de recorrer todos los puertos pesqueros con este conflicto que, entre paréntesis, tenemos con el tema del langostino, y la verdad que he abordado algunos buques y es vergonzoso cómo los compañeros tienen que vivir hacinados ahí. Y esto es porque, lo trato de explicar sintéticamente, porque los barcos que hoy están explotando otro recurso fueron construidos para explotar otro recurso que requería menos tripulación. Al ir a capturar una especie abundante, lo que se necesita son más manos, más recurso humano para trabajar, y esto hace que las empresas le agreguen cuchetas, reduzcan los espacios, pongan 1 o 2 tripulantes más, y la verdad que el trabajador que necesita ir a buscar su dinero tiene que soportar estas cosas del hacinamiento, ¿no? Y entonces
digo que no es solo un problema de la edad de los buques, aquí hay un problema legislativo y celebro esta voluntad del amigo Pino Solanas de ir de nuevo, porque no quiero que se me pase que Pino Solanas ya presentó una ley de pesca que si bien era muy grande, muy abarcativa, ni siquiera los legisladores tuvieron la voluntad de tratarla y quedó extemporánea la misma, ¿no es cierto? Así que volvemos a esto y lo que trato de decir es que los buques son viejos, pero las leyes también son viejas. El régimen federal de pesca, que está muy relacionado con la... debe estarlo, está y debe estarlo, lo que pasa es que los consejeros miran para otro lado, ellos sostienen que no tienen nada que ver con la seguridad de los buques, es un gran error. Quienes diseñan las políticas pesqueras en el mar argentino no pueden dejar de ver que con las herramientas que se tienen que ir a trabajar también deben tener una observación, un control, un orden, ¿no es cierto? Y no que simplemente se pueda determinar que un recurso se puede ir a pescar y que cada uno vaya como quiera, donde quiera, desde donde quiera. Y a esto también le sumo la cuestión de la formación y la educación de los trabajadores, porque de nada sirve tener herramientas nuevas cuando no se le ofrece la posibilidad de formarse y educarse mejor. Sí, Fría, buen día, Ani Temperoni, lo saludo, un gusto, ¿cómo está? Buenos días, señor Temperoni, buenos días, un gusto escucharlo. Estoy viendo acá, justamente, ¿no? Que la reunión va a ser en el Salón Ilia, justamente en el día de hoy, en que se cumplen 52 años del derrocamiento del presidente Ilia. Imagino que va a haber alguna mención al tema. Con respecto al tema del proyecto, hoy lo que comentábamos también por fuera de la nota fue no solo esta cuestión, ¿no? Que se de alguna forma se dé un porcentaje importante también dentro del proyecto de ley para los buques que no son específicamente que van al langostino, sino al resto de las especies, porque en este mismo micrófono también ha habido expresiones de gente que ha dicho que durante este año está subexplotado el recurso merluza, porque lamentablemente muchos de los buques que iban a ese recurso les han aplicado tangones y están trabajando en el tema del langostino. Caso Repunte, por ejemplo, caso Rigel, por ejemplo, ¿no? Por poner algo, por mencionar algunos de los buques que fueron transformados para esta tarea, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, yo lo he dicho muchas veces, hace años que vengo trabajando en esto. De hecho, tenemos en este momento en impresión el libro que la Asociación de Capitanes, a través de su centro de estudios SESMAR, ha concebido con sus integrantes, que se llama Civilización y Barbarie en el Mar Argentino. Y este libro pretende, con 10 capítulos, demostrar la realidad de lo que es la industria pesquera en el mar argentino en sus más de 40 años de desarrollo, ofreciendo un proyecto educativo en su capítulo 10º, que obviamente intenta que la formación de los trabajadores sea superadora a la escasa formación que se le ofrece hasta hoy, ¿no es cierto? Y esto de la reforma de los buques es lo que nos debe llevar a pensar que si se deben reformar buques que no fueron concebidos para tal especie, es porque las cosas van cambiando. Entonces, en realidad, en vez de reformar tanto los buques y deformarlos, como digo yo, lo que se debe hacer es reformar la legislación, actualizarla. Tenemos una legislación desde el año 98 en pesca, y en seguridad náutica no cumplimos con los convenios internacionales de seguridad náutica, de formación, de capacitación. Esto es lo que hay que reformar, señor Temperoni, y no los barcos. Los barcos son concebidos para una actividad, y si van a pensar que va a ser desarrollado en otra, debieran construirlo ya pensando eso, y no tener que ir modificando a través de los años, porque se debe pensar que cada modificación le genera un cambio distinto al buque. Y incluso algo grave que yo lo he hecho resaltar cuando me reuní con el juez Lieral sobre la causa del repunte, puede resultarle muy fácil a los ingenieros que firman estas modificaciones
adaptar justamente una modificación. Pero en el caso de los tangones, fíjense ustedes que cuando la tripulación arrojó la balsa para salvar su vida, esta quedó atrapada en el mismo tangón, al decir de los mismos sobrevivientes. Entonces significa que alguien no pensó que al plantarle 2 barras de cada lado, generaban otras modificaciones que afectaban a otros elementos del buque, justamente en este caso la balsa. Estas son las cosas que se pierden entre un hecho y otro y que no se abordan. Nosotros ayer tuvimos una rica experiencia con la prefectura, con la cual estamos trabajando muy bien ahora, debo decirlo, estamos recibiendo mucha atención de la prefectura. En el día de ayer hicimos nuestro primer recorrido de las balsas. Esto significa que las balsas tienen un vencimiento. Cuando se alcanza, hay que abrirlas, recorrerlas, verificar el estado de la misma, cambiar los elementos que estén vencidos adentro y volver a cerrarla. Y nosotros presentamos una petición a la prefectura para que nos permitan estar presentes y nos informen cada vez que vayan a hacer este trabajo, y afortunadamente ayer lo hemos logrado. Ayer hemos hecho parte de esto, con lo cual debo decir lo malo, lamentablemente, pero también lo bueno. Frías, con respecto al tema del langostino, desde el punto de vista de lo que significa la paritaria para el sector, su incorporación en el concepto global, ¿ha sido en favor de los trabajadores o esto ha sido en desmedro? Porque es el oro naranja para aquellos que lo van a buscar, pero en definitiva aquellos que no van por el langostino, de alguna manera también se sienten perjudicados porque entra dentro del acuerdo global, ¿no? No es así. Eso, por supuesto, todos sabemos que siempre hay operadores, hay lobistas que tratan de distorsionar las cosas. Primero y principal, la Asociación de Capitanes no ha decretado una medida de fuerza, sino que, sí lo ha decretado, quiero decir, pero lo ha hecho a pedido de los propios afiliados. Ayer escuché una entrevista con un armador que cometió muchos errores y pocas verdades en sus palabras, y voy a pedir el derecho de réplica en otra radio. Decía que se fueron a parar los barcos. No, los barcos los pararon los capitanes. Los capitanes decretaron el paro y llamaron a la asociación para que obviamente la asociación esté al frente. No fue una medida de fuerza decretada unilateralmente. Entonces, pero para ir aclarando. Y en segundo lugar, lo que los capitanes exclusivamente que fueron a capturar el langostino están reclamando es que se firme en un acta los acuerdos prometidos por los armadores, ya que muchos de ellos, cuando el buque llegó al puerto o de Camarones o de Comodoro o de Puerto Madryn, le habían bajado los valores. Ese fue el detonante del por qué se exige un acta acuerdo, que es un acuerdo privado entre el capitán, el oficial y la empresa. Eso es por un lado. Y por el otro lado está la falta de respuesta que sí las cámaras le deben a la asociación en función del 27% que le hemos reclamado para equilibrar la inflación de este año, más una compensación porque el vencimiento de nuestro convenio ya tiene varios meses, entonces estamos pidiendo una compensación en función de esos meses. O sea, hay dos cosas distintas, quiero ser claro. Por un lado, la paritaria anual, y por otro lado, un reclamo puntual de los trabajadores por la falta de cumplimiento de sus empleadores hacia ellos. Frías, le agradecemos mucho por su tiempo. Bueno, espero haber sido claro. El 27% alcanzaría toda la flota fresquera, pero el acuerdo del langostino que se reclama en la Patagonia no es de inclusión dentro del convenio. Perfecto. Bueno, lo vamos a seguir, por supuesto, y vamos a estar atentos a lo que suceda después de las 2 de la tarde allí en el Senado de la Nación. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por molestarse y escucharnos. Gracias. Que tenga buen día. Hasta luego. Jorge Frías, el secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes.